¿Hay un compromiso real de los políticos sobre el agua? Yo creo que hay una preocupación real, sí, pero hay mucho desconocimiento en la materia que no lleva a que realmente se adopten compromisos serios y de largo plazo a resolver de fondo la problemática del agua. Hasta ahora los compromisos que se han adquirido son trasladar el problema de un lugar a otro. ¿Y por qué digo trasladar el problema de un lugar a otro? Los trasvases que se han planteado hacer y que se han hecho, como le hace el Acueducto 2 o cuando se planteó la posibilidad de hacer el Acueducto 3, finalmente es traer de otra cuenca a la cual en el largo plazo se le originará un problema para buscar resolver el hoy de una situación conflictiva como lo sería la zona metropolitana de Querétaro. Pero no es la solución de fondo. La solución de fondo implica un nuevo modelo de gestión de agua que no hemos adoptado, porque quizás no conocemos en qué consista, y por eso creo que, aunque hay preocupación, no se resuelve seriamente a largo plazo el problema. Parecería increíble que no supieran cómo gestionar un recurso tan importante como es el agua, ¿no? De acuerdo a lo que nos comenta, pensar en que no saben cómo lograrlo ¿no resulta ser un poco inverosímil? ¿Que no tengan expertos? No, yo creo que expertos sí han tenido. Ha faltado un poco de voluntad, que implica en el agua, afecta tantos intereses. Ajá. Y es un recurso que nos implica a todos, que desde luego en el momento en que tú pretendas afectar algo, pues se genera una conflictividad social. Entonces creo que han preferido ahorrarse la conflictividad social y dejar que el problema avance y que quizás le estalle la bomba al que sigue y no al que está en funciones. Por una parte, además de que se requieren cuantiosas inversiones también en el cambio del modelo de gestión, que pues no son las obras que luzcan tampoco. Entonces por eso quizás se plantea en ese sentido no tener una acción inmediata. Lo planteó simplemente, ¿no? El anterior vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Avedrop, en su momento una empresa privada, Pricewaterhouse, le hizo una auditoría y detectaron que en las redes de conducción de la CEA existía un 54% de fugas. O sea, del 100% de volumen que maneja la CEA, el 54% se iba en fugas. Eso implica, pues, como todos sabemos, en Querétaro, la zona simplemente del centro, ya con tuberías de asbesto muy viejas que tendrían que ser evidentemente reemplazadas. Implica grandes inversiones. Claro. Y hasta donde yo sé no hemos reemplazado aún estas tuberías de asbesto por las cuales se va mucha de esta agua. Entonces ahí es donde habla de cuantiosos recursos que quizás no se tienen y que pues se prefiere, como no vemos que vaya corriendo sobre la superficie y no vemos cómo se va pues desperdiciando en ese volumen, pues no le invertimos, ¿no? No es una obra que, por ejemplo, para un gobernante sea lucidora, atractiva. Entonces, pues ahí vamos dejando, ¿no? Por una parte. Por otra, evidentemente, inclusive a nivel federal, no se ha modificado la ley de aguas nacionales, de acuerdo a lo que se debe haber hecho desde el año 2004. Han pasado 20 años sin que se modifique la ley que tendría que ser modificada para garantizar el acceso de agua a las personas como un derecho humano. No se ha podido precisamente por la multiplicidad de intereses que al tú buscar cambiar el modelo de gestión, y cuando hablo de cambiar el modelo de gestión, hasta ahora hemos atendido fundamentalmente lo que es la hay más demanda de agua, pues a ver de dónde la traemos y buscamos satisfacer esa demanda. Cuando hay el modelo de gestión debería ser el de, a partir de la disponibilidad de lo que tengo, cómo la reparto entre todos los usuarios del agua, de tal suerte que les pueda garantizar yo que les estoy dotando del servicio, pero a partir de lo que tengo. Entonces, bajo esta consideración de a partir de lo que tengo, implica reasignación de recursos.
Entonces, evidentemente, por ejemplo, para el campo, que hoy es el principal consumidor de agua en Querétaro y en todo el país y en todo el mundo. Hoy, de cada 100 litros de agua, 74 van para el campo. En un modelo de gestión donde ya con lo que tenemos no nos alcanza y por lo tanto tendremos que hacer una reasignación de recursos, implicaría disminuir esa dotación de agua, por ejemplo, al campo. ¿De qué manera? Pues bueno, tecnificando el campo por aspersión, por goteo, en lugar de agua rodada como se hace en la actualidad. Sin embargo, hay intereses que dicen, no, de los 74 litros que tengo, no los tocas, no los mueves. Segundo gran usuario, que son las ciudades, con el 15%. Ese 15% también tenemos entonces que tener algo que en Querétaro se tuvo en su oportunidad, cuando Eloy Ross, que en paz descanse, él fue el vocal ejecutivo de la CEA. En aquellas épocas, con el Ignacio Loyola como gobernador, se tenía demarcado lo que le decían la frontera del agua. Era decir, un círculo, llamémosle, en la zona metropolitana de Querétaro, donde decía, hasta aquí tenemos nosotros la posibilidad de dotar el servicio. Fuera de este círculo, más allá, ya no hay la posibilidad. Entonces, contengamos el crecimiento urbano en esta zona. Cosa algo fuerte que no se hizo. No. Intereses otra vez, ¿no? Hubo intereses y, pues evidentemente, si hoy contrastáramos ese mapa de la frontera del agua de 1998 con lo que tenemos en el 2004, veríamos lo desbordado que está el crecimiento de la zona metropolitana de Querétaro. Y a lo mejor hubiera tenido mucha razón Eloy Ross, ¿no? No, desde luego que la tenía, porque además algo importante que había en esa frontera del agua, también se creó lo que se llamaba el mapa verde-azul. ¿Qué era el mapa verde-azul? Aquellas zonas de vegetación con las características de la vegetación del semidesierto. Aclaro, no queramos creer que va a ser un bosque frondoso como los del sureste, sino con tierra, con la vegetación de un semidesierto, pero que también por las características de esas tierras permitía la infiltración de agua hacia los acuíferos, la recarga de los mantos. Que hoy, pues también si lo vemos, hoy veremos mucho de eso, arriba de esas tierras, pues planchas de cemento, donde creció y donde perdimos la capacidad de infiltración de zonas importantes de agua para el acuífero del Valle de Querétaro, para el acuífero del Valle de Amazcala, que es fundamentalmente la zona del Marqués, para el acuífero del Valle de Buenavista, que es fundamentalmente la zona de Santa Rosa, etcétera, donde hoy esas tierras que antes eran, como algún exalcalde desafortunadamente tuvo a bien emitir, que eran lagartijeros. Bueno, la función de esos lagartijeros era infiltrar agua. Armando Rivera, ¿no? Sí, claro. Esa era la función y se permitió la urbanización de esas zonas que comprometieron aún más la situación de Querétaro en materia hídrica, porque aquellas zonas que eran, digamos, esponjas captadoras de agua, dejaron de serlo. Claro. Entonces, ahí se está afectando otro tipo de intereses, desarrollos inmobiliarios y demás, pues que vienen a comprometer pues aún más la situación en ese sentido del agua, y que pues tampoco están dispuestos a ceder ese 15% de agua que se tiene. Aquí fundamentalmente a quien es el pagano de la historia muchas veces, al que el más acusan, pues es de los que menos agua usan, y me refiero a los industriales. Los industriales solo usan el 4%, o sea, 4 litros de 100, y son a los que les cargamos la viga y los responsabilizamos de muchas otras cosas, cuando pues ya vimos que en el otro segmento estás hablando del 90% del uso de agua que hay en dos usuarios, que es el agrícola y el urbano. 4%, y el otro 5% que tenemos, muy importante, es para la generación de energía eléctrica, que es otro de los aspectos en donde en Querétaro, por cierto, hoy adolecemos de capacidad para incrementar la energía eléctrica que se produce. Y el otro 5% precisamente es para eso, para la generación de energía eléctrica. Que ahí sería, digamos, hoy por hoy, si lo quieres ver dentro de una lógica un poco economicista, pues hasta convendría incrementar el porcentaje de
agua destinada a la generación de energía eléctrica que nos permitiera aumentar nuestra capacidad de generación de nueva energía eléctrica para atender las demandas de crecimiento actual que tenemos en Querétaro. Sí, pero entre lo que es deseable y entre lo que son los intereses de unos y lo que hace el gobierno, se nos va el agua a otro lado, ¿no? Es correcto. Como los recursos. Tú eres una persona que, si bien es muy formado, tu hoja de servicio es muy hacia el medio ambiente, pero además a la normatividad. Normatividad, está bien la normatividad para el uso del agua, para la distribución del agua y para el saneamiento del agua. ¿Está bien? Si nos vamos en el marco federal, creo que es muy perfectible también, sobre todo en el aspecto del saneamiento, por una parte. Hoy nosotros deberíamos entrar en un círculo no vicioso de que agua que utilizamos, agua que desechamos. Muchas veces estás hablando en términos globales que el 54% del agua que tiramos, que una vez que hemos usado la tiramos, no le dimos ningún tipo de tratamiento. Es decir, se va tal cual. Entonces, de ahí que creo que debería ser más exigente la legislación para que, diría, en el marco de lo ideal, del 100% de agua que una vez que utilizamos desechamos, fuera tratada para poderla incorporar con un segundo, tercer uso. Inclusive, eso sí quiero recalcar que era interesante en el planteamiento del proyecto Batán Agua para Todos. Implicaba que el agua que nosotros estábamos descargando, trasladar la planta de tratamiento, darle un tratamiento conforme a la nueva norma. No, nueva norma porque la norma que estaba anteriormente vigente, la NOM 001 Semarnat, era de hace 25 años. En 2022, finalmente, se modificó la norma incrementando la exigencia en varios parámetros para que, pues, una vez que esta agua era nuevamente incorporada a algún cuerpo de agua, ya sea superficial o que corre, es decir, algún río, algún arroyo, o que fuera depositada eventualmente en algo que pudiera infiltrarse hacia los acuíferos, no dañe precisamente ni a las aguas superficiales ni al agua subterránea. Se modifica esta norma, se hacen más exigentes los criterios y ahora lo que se buscaría es que el 100% de las aguas fueran evidentemente tratadas en esta norma, que ya de suyo mejora las condiciones de las descargas, y que si en este esquema iba a ser tratada el agua para el Batán Agua para Todos, después de manera, digamos, secundaria se iba a buscar incrementar la dilución de contaminantes depositándola en la presa El Batán, y a partir de esa dilución y del tratamiento previo finalmente se iba a incorporar a un proceso de purificación con tecnología de última generación. Y cuando hablo de tecnología de última generación, al menos contemplaría 3 tipos de tratamiento: microfiltración, rayos ultravioleta y ósmosis inversa. Para que con eso entonces quedara en condiciones de ser susceptible de consumo humano nuevamente. Entonces, un agua que ya utilizaste, mediante este proceso, la volverías a utilizar para consumo humano y estarías, digamos, entrando a un círculo virtuoso de utilización de un volumen de agua que anteriormente lo estarías simplemente desechando sin mayor utilización. Esto debería perfeccionarse en la ley para que no fuera un caso excepcional en el país, sino que fuera la constante. ¿Así está planteado el Batán Agua para Todos? Conceptualmente en eso se implicaría el Batán Agua para Todos. ¿Es posible? Sí, desde luego que es posible. Hay otros lugares del mundo donde ya se aplica. Por ejemplo, en California, en el Silicon Valley, así es como se surte el agua para consumo humano en esa zona. En otras latitudes del planeta, como sería en Tailandia, así se hace. O sea, ya en Israel así se hace, aunque en el caso de Israel particularmente, el mayor uso que le dan a esta agua que tratan
es para la generación de procesos productivos y no tanto para consumo humano, pero desde luego que ya se hace en otras partes del mundo. O sea, es un proyecto que tiene viabilidad. Ambientalmente es el más amigable y sustentable de los que existen en la mesa en el gobierno del estado de Querétaro. Pero también no se le ha dado mucha difusión. No, creo que falta porque no sé qué tanto efectivamente vayan a contar con los recursos para pues llevarlo a la realidad. Porque si bien es cierto, en su momento hubo un compromiso del gobierno federal para apoyar en algo Acueducto 3, no hubo el recurso. Si bien hubo el compromiso del gobierno federal para llevar a cabo las obras de el Batán Agua para Todos, hasta donde tengo conocimiento, no ha fluido ese recurso. Entonces, No ha avanzado. Finalmente es de lo que hablo yo cuando se requieren grandes inversiones, pero si no tienes el recurso se vuelve inviable, ¿no? ¿El agua se está privatizando? Yo creo que, como lo dijo el gobernador en su momento, el agua ya estaba privatizada. Y creo que ahí está perdiendo el gobierno del estado su capacidad rectora en dos sentidos. Su capacidad rectora de ser él quien da un adecuado manejo al recurso agua en la entidad, y de paso este recurso es el que puede detonarte o que puedas crecer o que contengas el crecimiento, siempre y cuando tú seas el organismo rector. Cuando en anteriores administraciones de alguna u otra forma se otorgó a particulares la posibilidad de otorgar el servicio, pues entonces quien detona el crecimiento en X o Y zona son los particulares y no el gobierno. Entonces el gobierno queda rehén de intereses particulares. ¿Estamos así? Sí, desde luego. Cuando dice el gobernador que la ley que ellos promulgaron no era una ley privatizadora, pues bueno, primero debemos de entender qué es privatizar. Ajá. Y si nosotros entendemos que privatizar implica que una actividad que le corresponde desarrollar al gobierno la delega en un particular, que ese es el caso de lo que ha acontecido en varias zonas, estamos hablando de privatizar. Porque no hay que olvidar que, de acuerdo a nuestras leyes federales, constitucionalmente, el artículo 115 constitucional establece que la obligación de dotar el servicio de agua potable a la población en primera instancia recae en las autoridades municipales. Si estas autoridades municipales no tienen la capacidad ni técnica, ni financiera, ni de infraestructura para dotar el servicio, la puede delegar en el Estado. ¿Qué es como está? Que eso fue lo que dio origen en su momento A la SEA. A la creación de la Comisión Estatal de Aguas, para que fuera la SEA ante la incapacidad de los municipios de dotar el servicio. Pero cuando por X o Y circunstancia, aprovechando una laguna de la Ley de Aguas Nacionales, muchos vieron la oportunidad de crear estos organismos privados y pues no asumir en toda su cabalidad la responsabilidad del Estado, pues fue cediendo pequeñas y pequeñas parcelas para la dotación del servicio, hasta que entonces se llegó, en lugar precisamente por estos intereses que hace unos momentos comentamos, de asumir su responsabilidad que la ley le otorgaba y que inclusive las concesiones le otorgaban al Estado para retomar el control, por no entrar en conflicto, ya vemos, con los poderosos, pues dejó las condiciones en las que está y posteriormente creó una ley que reconocía esta condición que de suyo es irregular. O sea, la ley del agua es una mala decisión política. Entendiendo por política qué. Si lo vemos la política a la vista del bien común, desde luego que es una política equivocada, errónea. Si la vemos como la política, como la actividad de no conflictuarme y con sectores importantes de la población y dejar las cosas en un status quo que no genere mayor conflictividad, pues desde esa perspectiva política, pues ha sido atinada. Pues es una cosa muy grave, ¿no? Porque el cederle la posibilidad a los particulares de decidir a dónde crecemos, cómo crecemos y a qué hora crecemos, pues como ciudad. Pues hemos visto el resultado, ¿no? de este tipo de política,
pues en los últimos años, ¿no? La explosión demográfica que hemos tenido en Querétaro y el crecimiento, que además un crecimiento no del todo ordenado. ¿Y por qué digo no del todo ordenado? Porque mientras Querétaro ha crecido en superficie de la zona metropolitana más o menos 16 veces en los últimos 25 años, poblacionalmente hemos crecido 4. Okay. Entonces, como que no hay una correlación. Si poblacionalmente crecimos 4, pues lo lógico sería que en superficie hubiéramos crecido 4 veces. Y sin embargo, no, hemos crecido 16, que se ha favorecido en este sentido una especulación inmobiliaria. Somos rehenes de los especuladores de vivienda, de los mismos operadores, que son los mismos, ¿no? Los que especulan con la tierra son los que especulan con el agua. Somos rehenes como lo es desafortunadamente en todo el país. Es una condición que se replica. Cuando yo hace unos momentos te comentaba que se aprovechó una laguna en la Ley de Aguas Nacionales para que crecieran estos organismos privados, es porque la ley de Aguas Nacionales se crea en el 92. Cuando se crea la Ley de Aguas Nacionales en el 92, pocos años después de que les había sido dada la atribución a los municipios en el 115 constitucional de que ellos se hagan cargo de este servicio. Anteriormente tenemos que recordar, como era en Querétaro, existían las juntas federales de agua y alcantarillado, que eran las que administraban el agua en las ciudades y en los estados. Cuando se le pasa la responsabilidad a los municipios, se les pasa la responsabilidad, pero nunca les pasaron ni dinero, ni personal técnico capacitado y demás, con lo cual pues crecieron muy pobres en ese sentido, ¿no? Entonces, de una u otra manera, como para querer, por así decirlo, subsanar esta condición, en la Ley de Aguas Nacionales se dice, en uno de sus apartados, que podrán existir los organismos operadores de autoabasto. ¿Cuáles son estos organismos operadores de autoabasto? Principalmente en aquellas zonas fuera de las manchas urbanas. Vámonos, el caso de Querétaro, por ejemplo, toda la zona ya de Santa Rosa y las comunidades Montenegro y todas esas zonas. O si nos vamos a Corregidora, pues las zonas de Presa de Bravo, Joaquín Herrera, etcétera, que estaban fuera de la mancha urbana, evidentemente no contaban con la infraestructura para la dotación, las redes de conducción y demás para la dotación de agua, y evidentemente tampoco se contaba a lo mejor con el pozo ahí. Sin embargo, la comunidad podía decir, oye, pues yo aquí sí tengo pozo y nos ponemos de acuerdo la comunidad y podemos nosotros ser los que dotemos de agua a la comunidad. Entonces se les otorgaba una concesión de aguas nacionales para ser organismos operadores de autoabasto. Así surge esta figura de los fuera de los municipales o de los estatales, aquellos órganos que el espíritu con el cual se creó esta figura en aquellas comunidades alejadas de donde está la urbanización, de poderse dotar ellos de agua ante la imposibilidad técnica y financiera del municipio, del estado, de llevar las redes de conducción hasta allá. Aprovechando esta figura, los desarrolladores compraban barato en centavos, ¿no? Pues en centavos, sí, efectivamente. Compraban en zonas alejadas y ellos conseguían el agua. Y entonces el primer mecanismo para cumplir todo esto tocaban a la puerta del municipio. Oye, ¿tú me puedes dotar de agua? Pues no tengo los recursos. Además, yo dejé esta responsabilidad, esta atribución en el Estado. ¿Me puedes dar por escrito que tú no me puedes dotar del agua? Sí, claro, yo te lo doy por escrito. Si hasta te pagué la campaña. Vamos, ahí pues yo no puedo dotarte del servicio. Voy con el que sí puede dotarme del servicio, que sería la Comisión Estatal de Aguas. Oye, ¿me pueden dotar del servicio en este polígono? No, porque no tenemos desarrollado la infraestructura. ¿Me lo puedes poner por escrito? Sí, con todo gusto, te lo pongo por escrito. Con estos dos escritos, finalmente iban a la Comisión Nacional del Agua y le decían, miren, ni el municipio ni el estado me pueden dotar del servicio. Sin embargo, yo puedo perforar,
que hacer para dotar en este polígono a la población del agua que requieren. ¿Me puedes otorgar una concesión de aguas nacionales bajo la figura de organismo operador para el autoabasto? No había ningún impedimento legal, estaba conforme al marco legal en esos momentos, pues se les dotaba de la concesión. ¿Eso no ha cambiado o cambió tantito? No, sí cambió sustancialmente. Fue tal el uso y el abuso que hicieron los privados precisamente de esta figura, al amparo de la ley, para crear estas burbujas especulativas de crecimiento urbano a lo largo y ancho del país, que en el 2004 se modificó la Ley de Aguas Nacionales. Y la modificación en el año 2004 era para que la dotación de agua para el uso público urbano fuera única y exclusivamente facultad del municipio o del Estado, con lo cual quedaba suprimida la figura del organismo operador de autoabasto. Evidentemente hay derechos adquiridos. Todos los que antes de 2004 lo tenían su título de concesión para operar en estas condiciones, como la ley no es retroactiva, mientras no incumplan con lo que marca la ley, pueden seguir operando. Pero de 2004 en adelante no podría haber ningún organismo operador de autoabasto para la población. Y si vemos el boom de organismos operadores en Querétaro, surgen a partir de 2004. Entonces estos son irregulares, están al margen de la ley. O sea, Aqua, Moderno, todos esos que surgieron de 2004 no deberían de existir. ¿Y quién lo permite? En buena medida hay, desafortunadamente creo que en la función pública hay quienes tienen este tema cuando son funcionarios públicos que dicen, si tu problema no te molesta, no molestes a tu problema. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Todos aquellos que aun cuando en su momento protestaron cumplir y hacer cumplir la ley, pues no la han hecho cumplir. ¿Conagua es directamente el responsable? En buena medida sí, porque Conagua, si hoy fuera a hacer, por ejemplo, una visita de inspección hablemos de Aqua, en la zona del refugio, uno se daría cuenta que la concesión con la que opera pues no está destinada al uso con el cual esa concesión originalmente fue otorgada. Esas concesiones con las cuales opera ese organismo operador, el origen de ellas son uso agrícola y no ha sido modificado. Entonces, suyo, primera violación. Segundo, Aqua, no, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, no tiene la facultad para otorgar el servicio de agua potable a la población, conforme a lo que acabo de comentar de la modificación a la Ley de Aguas Nacionales de 2004. Otro elemento. Entonces, ya nada más con dos, y podríamos enumerar otra serie. ¿La puede cobrar? Debería en ese momento suspender, clausurar los pozos hasta que se regularizara la situación. Dos, claro que la puede cobrar. O sea, el único uso de agua que en este país no paga son dos: el agrícola y el pecuario, que están exentos de pago. O sea, deberían de, la obligación es, pero en la Ley Federal de Derechos se establece que son 0 pesos por consumo de agua para uso agrícola y pecuario. De ahí en fuera, el urbano, servicios, industria, todos pagan de acuerdo a sus características, pero tendrían que pagar a la Conagua, desde luego, por la explotación de estos recursos para el servicio de prestación que están haciendo a la población, cosa que al tenerlo bajo la figura de agua agrícola, que ya dije que son 0 pesos lo que tienen que pagar, pues están además, de alguna u otra manera, pues escamoteándole un recurso que deberían darle a la federación. O sea, no deberían de tener esa concesión. La cobran y no deberían de cobrar. Ellos cobran, sí, el servicio te lo tiene que cobrar cualquier organismo operador. O sea, por los tubos. Por los tubos y por la energía eléctrica que implica pues el bombeo para llevarla a los tubos y los rebombeos que hay que hacer para llevarla hasta tu casa. Sí, esa te la tienen que cobrar. Pero ellos no pagan nada. Pero también tendrían ellos que pagar precisamente
por el consumo de esa agua que están haciendo y que no lo están pagando a la federación. ¿Hay vistos de corrupción? Si consideramos la omisión en mis responsabilidades como un acto de corrupción, al haber omisión de mis responsabilidades, pues hay un acto de corrupción. Y si no lo queremos ver cuando menos como así corrupción, pues cuando menos si mi conducta está originando un daño a la federación, porque es un recurso que debería estar ingresando a las arcas de la federación y no está ingresando. Estoy causando un daño al erario público. Claro. Desde el Observatorio Ciudadano, ¿cómo observan el actuar de la CEA? Creo que la CEA, finalmente, dentro de sus alcances, sus atribuciones, pues, y con los recursos que dispone, pues medianamente hace lo que es posible. O sea, ¿no en la caja chica del gobierno, como se especula? No tendría yo ningún elemento para afirmarlo. No soy contralor como para poder verificar o no. Pero, y tampoco sería irresponsable de mi parte hacer una presunción de algo que pues, no tengo mayor elemento para ello. La pregunta era porque me estaba diciendo que no tiene los suficientes recursos para operar, cuando todos pensaríamos en que tiene recursos para operar bien, ¿no? Mira, por ejemplo, en este estudio que hace unos momentos hacía yo de Pricewaterhouse, que el 54% del agua que tú produces o se te va en fugas o en tomas clandestinas, quiere decir que hay 56% de los recursos que tú podrías captar que no los estás captando. Entonces no tienes tampoco la suficiencia presupuestaria, al menos, para subsanar ese 56% que estás dejando de cobrar. O sea, un organismo o cooperativo, o sea, no tiene ni siquiera para... Y es de los mejores a nivel nacional, ¿eh? No, pues qué bien. Entonces, quizá el balance de su actuar es de acuerdo a cómo le va en la feria del recurso. Es correcto. Como en cualquier otra actividad humana. No. Depende de cuánto es el recurso que dispones para hacer. Okay. Entonces, si tienes suficiencia presupuestaria, oye, pues bienvenido, ¿no? Qué bueno que lo haces y ojalá lo inviertas bien. Pero si no tienes la suficiencia presupuestaria, pues simplemente hoy vemos algunas cosas, ¿no? En esto también de por ejemplo, reemplazar la infraestructura obsoleta. Si hoy no tienes los recursos suficientes para hacer el reemplazo, pues estás impedido para hacerlo y entonces pues sigues haciendo la política de la avestruz. Meto la cabeza en el agujero como que no veo qué pase y bueno, más o menos ahí sigue estando en el status quo la situación hasta que en algún momento reviente. Administrando los problemas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tan buena es la calidad del agua en Querétaro? En términos generales, buena. La que se distribuye a lo largo de la red es confiable, es buena. No tiene mayor, en ese sentido creo que ningún problema. En Saquia habían denunciado algunos vecinos que tenía residuos de arsénico. Ojo, Saquia, ¿quién da el agua? Agua, ¿no? Yo nada más ahí haría una primera reflexión, cosa que por ejemplo en el caso de la CEA, creo que sí se hace y que sí podemos inclusive exigir y solicitar la información en ese sentido. No solo se trata de sacar el agua, se trata también de potabilizarla, cosa que la CEA sí hace y cosa que la CEA pues sí está sujeta al control de organizaciones como instituciones como la Secretaría de Salud, de pedirle un análisis de agua para ver si cumple con los parámetros en materia de salud para la prestación del servicio de agua para la población. Ahí sí podemos observar eso. Si te estoy diciendo que utilizan pozos de uso agrícola, ¿dónde está la planta potabilizadora de agua? Tal cual sale del pozo agrícola, la introducen a una red y la distribuyen entre la población. ¿Dónde estuvo el proceso de potabilización? ¿Dónde están los estudios que le están otorgando a la Secretaría de Salud de que el agua que están distribuyendo cumple con los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud?
Es otro de los problemas que tienen los organismos operadores privados. Creen que nada más se trata de sacar el agua tal cual del pozo, como si fuera pristina, virginal esta agua para consumo humano, cuando no. Toda agua pues tiene que ser sujeta a un proceso previo de potabilización. ¿Y quién es el órgano regulador? O sea, ¿y quién debería de vigilar eso? ¿La Secretaría de Salud? En una parte sí, desde luego. No lo hace. Desconocemos. Y ya para finalizar, pues el panorama no es como muy sencillo, ¿no? Ahora van a entrar nuevos gobiernos. Hay compromisos de los nuevos gobiernos de hacer las cosas distintas. No sé, firmar algún compromiso en campañas, ¿no? ¿Tú cómo lo observas? De nuevos gobiernos hablamos en el ámbito local, sí, y en el ámbito municipal. Incluso hasta del federal, ¿no? Pero ahí pues no los hicieron firmar, pero también ver el compromiso, cómo se comportó en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México es un monstruo que se come aparte. Pero, por ejemplo, hoy en muchos aspectos se habla de una nueva legislación, que ahora sí, después de que llevamos 20 años sin poderla sacar, que ahora sí haya una nueva ley de aguas. En términos generales, creo que esta nueva ley de aguas no va a responder necesariamente a las exigencias del México actual. Por el contrario, es un retroceso porque quieren centralizar en mucho, regresar a las juntas federales de agua, que puede en algunos aspectos sí resolver estas cosas como la especulación y eso, pero en otros muchos aspectos lo puede complicar. Plantean la supresión de las concesiones. Entonces eso, cuando hablamos de las concesiones, si bien ellos lo han dicho particularmente o en su concepción, por lo que he visto que expresan en foros, considerando que las concesiones son únicamente las de prestigio para prestar los servicios de agua potable a las poblaciones, pero dejan del agua las agrícolas, las de servicios, las industriales y demás, y dicen vamos a suprimir todas las concesiones. ¿Qué va a pasar con todos los otros usuarios? Punto. Vayámonos actualmente al tema de lo local. A nivel alcaldes, salvo San Juan del Río, que es el único que tiene su organismo operador, pues los demás nada más plantean preocupaciones y demás, pero finalmente no es un tema que esté en el alcance de ellos, de su área administrativa, de atender y resolver, porque tienen delegada esa responsabilidad, esa obligación en el Estado. ¿Y Japan funciona bien? Medianamente también tiene pues, sus carencias presupuestales y creo que ha faltado una profesionalización de los técnicos en Japan. Desafortunadamente en Japan padece que cada 3 años, como lo es la administración municipal, parece que hay que reinventarla. Entonces lo que pudieras llevar de avance, pues lleva una nueva administración y trae nuevas ideas y dice lo que estaba no me interesa, no sirve y ahora va a ser lo mío, y entonces se desecha mucho de los avances. Entonces esa es la problemática que como las administraciones municipales en el conjunto, pues un organismo que depende del municipio como es Japan también padece. ¿Y en términos de medio ambiente sí podría haber un cambio distinto? A nivel federal... bueno, federal y local. A nivel federal sí. Creo que es uno de los nombramientos que ha hecho la presidenta electa, bueno, no ya presidenta Claudia Sheinbaum, acertados, en de Alicia Bárcenas. Es una persona que sí tiene conocimiento, trayectoria, capacidad en el tema ambiental. Ahí lo vemos con buenos ojos. A nivel local, en términos generales, el área técnica que lo ve en el Estado, que es EDESU, de Marco del Prete, pero particularmente en su área ambiental, de Ricardo, su subsecretario, se han hecho cosas interesantes, cosas buenas. Creo que si hay la voluntad en términos de política ambiental y cosas innovadoras que se han hecho, como los impuestos verdes. Los impuestos verdes que se han creado en Querétaro son buenos, son innovadores. Creo que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Como dato, ¿no? Simplemente muchos de estos temas ambientales están correlacionados, por ejemplo, con los objetivos para el desarrollo sostenible. Y si ahí vemos, conforme al último
reporte que se ha emitido por el panel internacional, pues si bien todo el país estamos muy rezagados, pero digamos que dentro de los ciegos nosotros somos tuertos, o sea, somos reyes, porque de los estados que mejor avance tienen en cumplimiento de muchas de estas metas que están ligadas a temas ambientales, uno de ellos, el tercero, sería Querétaro, solo por debajo de la Ciudad de México y de Baja California.